decimos en México. Belleza, sensualidad, curvas, para todos los gustos. Habrá aquí en este programa que... ¿Te has preguntado alguna vez, tras las luces del escenario y las sonrisas radiantes de la televisión, qué ha ocultado Penélope Menchaca en su corazón todos estos años? Hoy, a sus 57 años, ha roto su silencio y ha revelado una verdad que todos sospechábamos pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Penélope Menchaca se sienta frente a la cámara con la luz blanca iluminando cada rasgo de su rostro. Sus manos tiemblan levemente, no por falta de seguridad, sino por la magnitud del momento. A los 57 años, después de décadas en la televisión y frente al ojo público, por primera vez decide abrir una parte de su vida que hasta ahora había permanecido oculta. Su voz cargada de emoción rompe el silencio. Durante mucho tiempo callé algo que me pesaba más que cualquier rumor, más que cualquier crítica. Hoy, por fin quiero contarlo con mi propia voz. La sala se sumerge en un silencio expectante. No es una entrevista preparada ni un show televisivo. Es un instante íntimo que ella comparte con millones de personas que la han seguido durante toda su carrera. La confesión comienza con un suspiro profundo. Penélope habla de cómo la fama la obligó a mantener una imagen impecable. Siempre sonriente, siempre fuerte, como si los sentimientos personales fueran un lujo que no podía permitirse. Recuerda los años en que las preguntas sobre su vida amorosa eran inevitables. Los periodistas, el público, incluso los fanáticos más fieles, todos querían saber con quién estaba. ¿Por qué se mantenía tan reservada? ¿Acaso escondía algo? Penélope admite que cada vez que sonreía y desviaba el tema, sentía un nudo en la garganta. Era como llevar una máscara, una coraza que la protegía del escrutinio, pero que al mismo tiempo la alejaba de sí misma. En este relato, ella no busca dramatizar ni convertirse en víctima. Habla con serenidad, como alguien que ha peleado sus batallas internas y finalmente ha hecho las paces con ellas. La verdad es que me enamoré de una mujer. Y ese amor no nació ayer. No nació por moda ni por rebeldía. Nació porque mi corazón lo decidió, porque fue real, porque simplemente sucedió. Las palabras caen como un trueno silencioso. Ella describe cómo fue reconocer en la intimidad de su alma, que su historia de amor no coincidía con las expectativas del mundo. Durante años convivió con el miedo de ser juzgada, con la duda de perder oportunidades profesionales, con la presión de decepcionar a quienes la veían como un símbolo tradicional de feminidad y deseo. Penélope recuerda noches de insomnio, conversaciones consigo misma frente al espejo e incluso momentos de soledad absoluta en habitaciones de hotel tras un show. Allí, sin cámaras ni público, se preguntaba hasta cuándo podría seguir guardando silencio. La peor parte no era el que dirán, la peor parte era no reconocerme, ni siquiera yo misma. Era verme en el espejo y sentir que me estaba traicionando. Al compartir estas confesiones, su mirada se suaviza. No hay lágrimas de debilidad, sino una emoción contenida que por fin encuentra libertad. Habla de cómo el amor llegó de manera inesperada, y aunque aún no menciona nombres ni detalles, deja claro que se trata de una relación que cambió su manera de ver la vida. Con cada palabra, Penélope construye un puente con su audiencia. Ya no es solo la conductora carismática o la mujer deslumbrante que todos admiraban, ahora es un ser humano que decidió desnudarse emocionalmente. Su valentía radica en la simplicidad de la confesión, en la autenticidad de aceptar que amar sin importar a quién es un derecho y una bendición. El capítulo se cierra con un mensaje que sacude a quienes la escuchan. Si me atrevo a contar esto hoy, no es solo por mí, es por todos los que aún tienen miedo, por los que sienten que su amor no merece ser contado. Yo quiero decirles que sí, que cada historia importa, que cada amor es válido. Ese instante marca un antes y un después. La mujer que durante décadas fue dueña del escenario, ahora conquista algo mucho más grande, la libertad de ser ella misma. La voz de Penélope tiembla un poco menos cuando se adentra en el recuerdo más íntimo, el momento en que conoció a aquella mujer que cambiaría su vida para siempre. Ella tenía 47 años, estaba en plena etapa de madurez, acostumbrada a los escenarios, a los reflectores y a las exigencias del mundo televisivo.
La otra, apenas 37, con la frescura de alguien que aún descubría el rumbo de su vida. Con una risa espontánea y una mirada capaz de desarmar cualquier defensa. Penélope describe aquel encuentro como un instante que parecía insignificante en apariencia, pero que en su interior encendió una chispa imposible de apagar. Fue en un evento social, rodeada de música, conversaciones banales y sonrisas de compromiso. Sin embargo, cuando cruzó la mirada con esa joven, todo el ruido de alrededor se desvaneció. Era como si en medio del bullicio solo existiéramos nosotras dos, confiesa. Al principio, Penélope intentó racionalizarlo. Se dijo que era un simple momento de simpatía, una atracción pasajera que no debía tomar en serio. Pero con el paso de los días, aquel recuerdo persistía, regresaba con fuerza y su corazón se aceleraba cada vez que recibía un mensaje o escuchaba esa voz. Lo que parecía un juego de miradas se transformó en largas conversaciones, primero tímidas, luego intensas, hasta convertirse en confidencias de madrugada. La diferencia de edad pronto se convirtió en el primer obstáculo evidente. Penélope, con su experiencia y cicatrices de la vida, se preguntaba si era justo involucrar a alguien más joven, si la sociedad no la señalaría con más dureza aún. Ella misma recuerda noches en que intentó poner distancia, inventando excusas, bajando la intensidad, pero bastaba una sonrisa, una palabra, para que todo se derrumbara y el deseo de estar juntas venciera cualquier miedo. Me sorprendió su valentía, cuenta. Mientras ella temía las críticas, la más joven parecía tener una claridad implacable. ¿Qué importa lo que digan? La vida es hoy y hoy quiero estar contigo. Aquella determinación fue el impulso que Penélope necesitaba, la chispa que la empujó a dejar de huir de lo que su corazón ya sabía. La historia de amor comenzó en silencio, lejos de cámaras y titulares. Eran citas discretas, paseos nocturnos, cenas a puerta cerrada, risas compartidas en rincones donde nadie las reconociera. Penélope recuerda cómo la juventud de su pareja le devolvía una energía perdida, una frescura que hacía tiempo no sentía. Ella me enseñó a reír de nuevo, a ver la vida sin tantas máscaras, sin tantos deberes, admite con una sonrisa nostálgica. Pero no todo era sencillo. Había momentos de tensión cuando la diferencia generacional aparecía en forma de discusiones pequeñas, gustos musicales distintos, perspectivas de futuro que parecían incompatibles, maneras opuestas de enfrentar los problemas. Sin embargo, cada desencuentro terminaba reforzando el lazo, porque detrás de las diferencias estaba un amor genuino, profundo y sincero. Penélope comparte cómo aquella mujer no solo fue una compañera sentimental, sino también un refugio en los momentos más oscuros, cuando el miedo a ser descubierta la paralizaba. Ella estaba ahí, recordándole que el amor no debía vivirse a medias. Me abrazaba y me decía: no importa el mundo, importa que somos tú y yo. Y yo me rendía porque tenía razón. Este capítulo revela un contraste poderoso. Por un lado, el peso de la fama, las cámaras, el juicio externo. Por otro, la intimidad cálida de una relación vivida con autenticidad, aunque en la sombra. La diferencia de edad, lejos de ser un obstáculo insalvable, se convirtió en un aprendizaje constante, en un puente entre dos mundos distintos que lograron encontrarse. Con voz emocionada, Penélope concluye este tramo de su confesión con una verdad que resuena en cada espectador. El amor no entiende de calendarios, no pregunta por la fecha de nacimiento. Simplemente aparece y se queda donde quiere estar. Y a mí me eligió en el momento menos esperado, de la manera más inesperada. Ese amor, con 10 años de distancia y miles de razones para no existir, fue justamente el que le dio la fuerza para comenzar a creer que vivir en libertad era posible. La confesión de Penélope toma un giro más íntimo y doloroso. Después de relatar cómo nació aquel amor inesperado, se sumerge en la parte más oscura de sus años de lucha interna, de miedo y de silencio obligado. A pesar de la felicidad que sentía, en los brazos de su pareja había un fantasma constante que la perseguía: el juicio de los demás. En el mundo del espectáculo todo se magnifica. Una mirada, un gesto, un simple comentario pueden convertirse en titulares al día siguiente. Penélope sabía que un paso en falso podía destruir la imagen que durante décadas había construido con esfuerzo.
No era solo miedo por mí, era miedo por ella, por exponerla, por lastimarla con un escándalo que no merecía, confiesa. Las noches se convirtieron en largas conversaciones consigo misma. Frente al espejo. Se preguntaba si realmente tenía derecho a vivir su amor libremente en una sociedad que aún arrastra prejuicios. Temía ser etiquetada, reducida a un simple titular sensacionalista. Había momentos en que tal vez lo mejor es dejarla ir. Tal vez la estoy condenando a una vida en las sombras. Es en este punto donde la dualidad de su vida se vuelve más evidente. Durante el día brillaba frente a las cámaras, sonreía, conducía programas con la energía de siempre. Pero por las noches, en la soledad de su habitación, se derrumbaba. El contraste era brutal. La mujer fuerte y segura que el público admiraba no era la misma que lloraba en silencio por no poder amar a plena luz del día. Penélope relata episodios que marcaron su alma. Una vez, en un restaurante, una pareja de desconocidos las miró con insistencia. Ella, nerviosa, apartó la mano de su compañera. Sentí que la estaba negando y ese fue uno de los momentos más duros. Me dolió más que cualquier crítica, porque fue mi miedo el que nos separó en ese instante. La joven, sin embargo, le sonrió con ternura y le susurró: no te preocupes, yo sé lo que sientes, estoy aquí. El peso de la diferencia de edad también apareció en esos años de incertidumbre. Penélope se cuestionaba si estaba robándole tiempo, experiencias, juventud. ¿Acaso su compañera no merecía vivir un amor libre, sin cadenas, con alguien que no tuviera tanto que perder? Esos pensamientos la atormentaban, generando discusiones silenciosas que no siempre encontraban respuesta. Y sin embargo, en medio de tanta duda, había destellos de esperanza, momentos pequeños pero significativos. Una caminata tomada de la mano en una calle oscura. Un viaje secreto en el que pudieron ser simplemente ellas. Una canción compartida que parecía hablar directamente de su historia. Esos instantes la mantenían firme, recordándole que, aunque difícil, aquel amor era real y valía cada sacrificio. Penélope describe también la presión de los rumores. Durante años, la prensa insinuó, especuló, inventó historias. Ella lo desmentía con una sonrisa, pero por dentro cada nota era como una herida. Era como si todos supieran algo, pero nadie pudiera nombrarlo. Y yo atrapada, sin poder decir ni sí ni no. Esa ambigüedad la desgastaba, la hacía sentir prisionera de una verdad que no podía gritar. En medio de la tormenta, la voz de su pareja fue siempre un: yo te amo tal y como eres, con miedo y todo, pero quiero que un día seas libre, no para mí, sino para ti. Esa frase se le quedó grabada. Fue entonces cuando comprendió que la lucha no era solo contra el mundo, sino contra sí misma. El verdadero enemigo era el miedo, la culpa, el peso de años de silencio. Este capítulo se convierte en un retrato honesto del costo emocional de vivir una doble vida. Penélope no se victimiza, reconoce que fue ella misma quien muchas veces se encadenó por temor, pero también deja claro que en esa batalla interna empezó a forjarse la mujer valiente que años después decidiría hablar sin tapujos. El relato cierra con una imagen poderosa. Penélope de pie frente a una ventana en plena madrugada, viendo la ciudad dormida, con lágrimas en los ojos y un pensamiento que se repetía como un: algún día lo diré, algún día dejaré de esconderme. Ese algún día estaba más cerca de lo que imaginaba. Después de tantos años de dudas y silencios, llegó el momento en que Penélope comprendió que no podía seguir viviendo a medias. No fue una revelación súbita, sino la suma de heridas acumuladas, de sonrisas falsas, de noches en vela que la fueron empujando poco a poco hacia una decisión: dejar de esconderse y elegir la verdad. Una mañana, frente al espejo, vio reflejada a una mujer agotada, cargando un peso invisible. Se preguntó a sí misma cuánto tiempo más pensaba soportar y si realmente valía la pena seguir negándose. Fue en ese instante cuando entendió que la mentira se había convertido en una cárcel y que la única salida era la valentía. Las pequeñas batallas de su día a día fueron el combustible de esa determinación. Recuerda con claridad una cena familiar en la que una tía, entre risas, le preguntó cuándo presentaría a alguien especial. La pregunta, aparentemente inocente, le atravesó el corazón.
Su pareja estaba allí, sentada a pocos metros, presentada apenas como una amiga. Esa noche Penélope se juró que algún día nadie tendría que ocultarse tras una etiqueta. También recuerda un momento doloroso en el trabajo durante la grabación de un programa. Un productor le sugirió inventar un romance con un actor famoso para generar titulares. Ella sonrió en público, pero en privado rompió a llorar. Aquello fue una bofetada que le dejó claro que estaba borrándose a sí misma para complacer expectativas ajenas. En medio de esa lucha interna, el amor fue su faro. La mujer más joven que caminaba a su lado nunca la presionó. Nunca le exigió que hablara. Al contrario, le repetía que el día en que decidiera hacerlo debía ser por ella misma, no por obligación. Esa paciencia, esa comprensión, fueron alas que la ayudaron a recuperar fuerzas. La valentía de su pareja la desarmaba mientras Penélope se escondía. Ella vivía el amor sin miedo, sin pedir permiso. Esa diferencia fue un espejo incómodo, pero necesario. Una escena quedó grabada en su memoria. Caminaban por una playa desierta durante un viaje secreto y de pronto, la joven tomó su mano. Penélope intentó soltarla por miedo a ser vistas, pero su compañera la detuvo con una mirada. ¿Vas a pasar toda tu vida huyendo? Yo quiero caminar contigo, no detrás de ti. Ese gesto sencillo se convirtió en una sacudida definitiva, una llamada que ya no podía ignorar. El detonante final llegó en un diálogo íntimo con su hija. Sin pedir detalles ni explicaciones, ella le dijo que lo único que deseaba era verla feliz, que la vida era demasiado corta para vivir escondida. Esa frase simple derribó los últimos muros. Esa misma tarde, Penélope llamó a su pareja y con voz firme le estoy lista, ya no quiero ocultarnos más. Al otro lado de la línea hubo silencio seguido de lágrimas de alivio. Por primera vez, ambas lloraban, no por miedo, sino por liberación. El primer gesto público no fue un comunicado oficial ni una portada de revista. Fue algo tan simple y tan poderoso como llegar tomadas de la mano a un evento. Penélope recuerda las miradas, los murmullos, los flashes de las cámaras, pero sobre todo, recuerda la calma en su pecho. Por primera vez no estaba interpretando un papel. Esa noche los mensajes comenzaron a llegar. Algunos cargados de prejuicios, otros llenos de cariño y respeto. Y contra lo que había temido durante años, el apoyo fue más fuerte que las críticas. Descubrió que el público puede juzgar, sí, pero también sabe reconocer la autenticidad cuando se la muestran sin disfraces. Desde entonces su vida cambió. Empezó a recibir mensajes de personas que, inspiradas por su decisión, encontraron el valor de hablar con sus familias o de dejar de esconderse. Penélope nunca imaginó que su historia pudiera ser una luz para otros. Y esa conciencia le dio aún más fuerza. Hoy no se define por etiquetas ni por lo que otros puedan decir. Es mujer, madre, profesional y también alguien que ama a otra mujer. Todo eso es parte de ella. Y nada sobra. El relato de este capítulo se cierra con una reflexión que resume su amar con miedo es como vivir sin aire. Amar con valentía es como volver a nacer. Y Penélope, después de tantos años de oscuridad, finalmente había vuelto a nacer. Libre, plena y dueña de sí misma, Penélope respira hondo y su voz adquiere un tono distinto. Ya no hay miedo, ya no hay dudas. En este capítulo se abre un horizonte nuevo, el de una vida vivida con plenitud, con verdad y con amor a la vista de todos. Lo que comenzó como un secreto doloroso y después se transformó en una confesión liberadora, ahora se ha convertido en un camino sereno hacia un futuro que, por primera vez en décadas, siente que le pertenece por completo. Desde que decidió mostrarse tal y como es, todo cambió. Penélope describe con ternura la primera mañana que despertó después de hablar públicamente. Dice que el sol parecía más brillante, que incluso el café tenía un sabor distinto. Era como si hubiera dejado un peso de toneladas en el camino. Por primera vez podía caminar ligera, sin cadenas. Esa sensación de ligereza fue el inicio de un renacer que aún continúa. La vida cotidiana adquirió un matiz diferente. Ahora ya no teme caminar de la mano de su pareja por las calles ni mirar a los ojos a las personas sin sentir que esconde algo.
Cada gesto sencillo se convirtió en una victoria. Penélope recuerda un paseo en el parque en plena tarde, rodeada de familias y niños jugando. Su pareja le tomó la mano y en lugar de apartarla, esta vez ella la sostuvo con firmeza. No fue un gran acto público, no hubo cámaras ni titulares, pero para mí fue un momento de gloria porque por fin era yo misma, sin fingir. Ese tipo de instantes simples comenzaron a llenar su vida de una paz que nunca antes había experimentado. Incluso en su carrera todo se volvió más auténtico. Ya no sentía que debía interpretar un personaje fuera del set. Cuando hablaba en entrevistas o en programas, lo hacía con la tranquilidad de saber que ya no tenía nada que ocultar. Aunque había temido lo peor, la respuesta fue en su mayoría positiva. Muchos fans la aplaudieron por su sinceridad, resaltando que su valentía les inspiraba. Algunas personas, incluso desconocidos en la calle, se acercaban a gracias por hablar, tu historia me da fuerza. Y esos gestos le confirmaron que el amor, cuando se expresa con honestidad, tiene un eco que trasciende fronteras. Claro que también llegaron críticas y comentarios duros, pero Penélope aprendió a filtrarlos. Entendió que las palabras de quienes no comprenden dicen más de sus miedos que de su propia vida. El odio dejó de dolerme cuando me di cuenta de que no era mío. Era un reflejo de lo que otros cargan dentro. Esa lección la convirtió en una mujer aún más fuerte. La relación con su pareja también se transformó. Ya no había que esconderse, inventar excusas ni buscar rincones oscuros. Podían viajar juntas, salir a cenar sin máscaras, compartir risas sin mirar a los lados. Penélope confiesa que esa libertad dio un nuevo aire a la relación. Es increíble cómo cambia todo cuando no tienes miedo. El mismo amor que ya existía se volvió más profundo, más ligero, más nuestro. Recuerda con emoción un viaje a Italia, el primero que hicieron sin esconderse. Pasearon por calles llenas de turistas, tomaron fotografías como cualquier pareja enamorada y en ningún momento se preocuparon por las miradas. Sentí que el mundo era nuestro. Y ese viaje quedó tatuado en mi memoria como el símbolo de que lo habíamos logrado. Uno de los regalos más grandes de esta nueva etapa ha sido convertirse, sin proponérselo, en un símbolo de esperanza. Muchas mujeres y hombres, jóvenes y mayores, se acercan a ella para agradecerle. Algunos le cuentan que gracias a su testimonio hablaron por primera vez con sus familias. Otros, que encontraron la fuerza para aceptarse. Penélope escucha cada historia con humildad y gratitud. Si mi vida sirve para que alguien más se atreva a ser feliz, entonces todo el dolor vivido valió la pena. Incluso dentro de su entorno laboral, compañeros y colegas comenzaron a verla de otra manera. Ya no solo como la presentadora carismática, sino como una mujer que tuvo el coraje de abrir su alma. Esa autenticidad le devolvió respeto y admiración desde un lugar más profundo. A los 57 años, Penélope se siente más viva que nunca. No mira hacia atrás con arrepentimiento, sino con la satisfacción de haber llegado hasta aquí. Todo lo que viví me preparó para este momento. Si hubiera hablado antes, quizá no habría tenido la madurez para sostenerlo. Hoy estoy lista. En este nuevo capítulo de su vida, los proyectos profesionales continúan, pero ahora los vive sin el miedo de que alguien descubra su secreto, porque ya no hay secretos. El escenario, las luces y las cámaras siguen siendo parte de su vida, pero la mayor conquista es la libertad en su intimidad, en su día a día. El capítulo finaliza con una reflexión que toca a cualquiera que la escuche. Amar nunca debería ser un motivo de vergüenza. El amor es un regalo y ocultarlo es como rechazarlo. Yo elegí amarme a mí misma, elegí amar de verdad y eso me salvó. Su historia no termina con esta confesión, apenas comienza. Porque lo que Penélope encontró no es solo una pareja, ni solo la valentía de hablar. Lo que halló es la posibilidad de vivir plenamente, de caminar erguida, de mirar hacia adelante con una sonrisa tranquila y un corazón libre. Ese es el verdadero inicio de su nueva vida, un viaje donde la autenticidad y el amor ya no son sueños lejanos, sino realidades que la acompañan cada día. La historia de Penélope Menchaca no es solo la confesión de un secreto, ni tampoco únicamente un relato de amor.
Es el viaje de una mujer que decidió dejar atrás el miedo a abrazar la verdad y elegir vivir con el corazón abierto. A los 57 años nos recuerda que nunca es tarde para empezar de nuevo, nunca es tarde para ser libres, nunca es tarde para amar sin cadenas. Y quizás al escuchar su voz, muchos de nosotros nos vemos reflejados. ¿Cuántas veces hemos callado por miedo al juicio? ¿Cuántas veces hemos escondido lo que somos de verdad? Penélope nos enseña que la vida no se mide en años ocultos, sino en los instantes en los que nos atrevemos a ser auténticos. Porque todos merecemos escuchar, aunque sea una vez en la vida, que amar en libertad no solo es posible, sino que es el derecho más hermoso que tenemos. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides darle like, activar la campanita y suscribirte. También deja un comentario y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.